Bueno, mi hermana se apoya en nosotros, en su familia, pues para el traslado definitivamente, o sea, nos ha cambiado muchísimo porque ella ya no tiene que salir, entonces obviamente con los demás niños nos teníamos que estar turnando para llevarlos a la escuela, sus hijos de ella, para que ella se pudiera llevar a Nancy al hospital o al doctor simplemente. Entonces para nosotros ahora que el médico está aquí, que viene a verla, mi hermana ya no se tiene que trasladar, o sea, ella ya puede ir a dejar a sus niños o ya no tiene que depender tanto de nosotros para que ella vea a sus demás niños. Mire, yo la verdad he visto al doctor como 2 ocasiones que ha estado aquí, o sea, el doctor es muy amable, la atiende, yo no sé si sea así con todos los pacientes, pero en cuanto a mi sobrina, le da una atención que, híjole, la atiende muy bien a la niña, la revisa muy bien, incluso yo he visto que vienen hasta hacerle sus análisis aquí, entonces yo como le comento, eso para nosotros está fabuloso porque la niña ya no tiene que trasladarse y de hecho el doctor le dan una atención, yo la verdad no había visto a Nancy tan bien como ahorita que, bueno, que el doctor y la verdad lo que le han facilitado también los medicamentos que le pueden dar, le han ayudado mucho a ella. Pero yo siento que hay muchos otros programas también por parte de la delegación o por parte del gobierno que la gente no sabemos que existen. Entonces, si este programa, o sea, mi sobrina es discapacitada, pero yo siento que pues es para más enfermos, ¿no? A lo mejor con cáncer, a lo mejor para la gente de la tercera edad y muchísima gente no sabe de este programa. Sin embargo, yo con mi sobrina siento que el programa está perfecto para la gente que no puede, el simple hecho de no poder trasladarse de un lugar a otro, el médico en su casa está muy bien. Bueno, cuando era una bebé todavía lo sufrimos más porque ella convulsionaba mucho. Ya después como que pues nos fuimos acostumbrando a esas convulsiones, a esa enfermedad que ella tiene, lo asimilamos como familia, pero pues sí, o sea, ya estamos más familiarizados con ella, con el tipo de enfermedad que tiene y que ella sufre, pero ahorita pues ya como la vemos más tranquila, ya no tiene convulsiones, como que ya está más estable, ya pues ya no es tanta la preocupación en este momento. Pero gracias a que pues los doctores en el infantil y ahorita con este programa, sobre todo su estreñimiento, que era lo que ella sufría mucho, ahorita pues ya no tanto con el medicamento que le han mandado. Mi hermana me avisa que va a venir el doctor y pues nos apuramos porque va a venir, que esté bien bañadita, o sea, como siempre, ¿no? La tiene, pero que esté despierta, la da de comer antes. El doctor llega y luego, o sea, viene muy contento, se ve, o sea, que viene a visitarla. La revisa muy bien, le hace muchas preguntas a su mamá, a mi hermana, platica con ella de las necesidades que hay. Para mí es muy bueno este programa. Bueno, pues yo tengo el apoyo de mi familia, ¿no? Está mi mamá, que cuando yo tengo que salir la ve, mi hermana, que son las que vivimos aquí. Básicamente en lo que es de ella, en su higiene, en su alimentación, pues yo me encargo de eso. Pero a pesar de eso, por ejemplo, mi hermana ya sabe usar el botón. O sea que ya no es así como de drástico que yo no esté, porque sí ya hay quien lo haga. Tengo otra hermana que es enfermera, pero ella no vive aquí. Pero igual, cuando ella está en las tardes, también me apoya. O sea, el apoyo de mi familia existe, porque si no, no estaría así como está de bien. O sea, para mí está muy bien. Al menos bajo el diagnóstico inicial que ella tenía, yo siento que nada que ver con lo que ahora es ella. Sí, se ha mejorado. O sea, ella siempre ha tenido terapias toda la vida, pero siempre tuve que llevarla. Por ejemplo, ella duró muchos años en el CRID. Y yo no digo que en el CRID no le haya servido. Simplemente que ahí tenía que trasladarla yo. Y era un traslado como de 2 horas. Y salir de madrugada para que ella tomara sus terapias allá. Entonces, sí es completamente diferente. Nosotros vamos a utilizar cremas, parches o la movilidad continua de nuestro paciente para que esto no ocurra. Déjame escuchar ahora su corazón, que es lo que me interesa. ¿Me ayudas? Sí. A ver, mi amor. ¿Tu corazón se escucha perfecto? Voy de nuevo a revisarle. El botón, fíjate que lo tienes muy bien cuidado, es una muy buena atención. Como te dijo Anaí, mi enfermera, de las cosas que debes tener bien presente es que su botón se mantenga en el lugar, que no exista secreción. Los bordes que no estén rojos porque me habla de irritación y que no haya secreciones.
Si eso pasa, me tienes que avisar. ¿Cuál es el cuidado? El que tú ya conoces. Es un lavado diario con agua y con jabón, con una gasa, y otra vez vuelves a secar. Y lo mismo, vigilar que el botón se mantenga en el sitio. Me parece que tú ya sabes cómo manejarlo. Sí, doctor. Bien. Y cubierto. El cubierto, exactamente. Sí, porque si no se lo arranca. Mira, tu penita tiene muy buen avance, inclusive hoy la veo un poquito más relajada. Sus músculos no los veo tan contraídos como en otras ocasiones. Creo que esta terapia que hemos ejercido ha hecho buenos resultados. Y del estreñimiento también ha mejorado mucho. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tarda en evacuar? Como 2 días, un día, Bien. pero antes dura una semana Una semana. y no evacuaba. Y aparte lloraba mucho y ahorita ya casi no tiene, no sé, no, ya no llora. ¿Y ahora su Ahora salivación? un poquito nada más cuando ya va a hacer, pero sí puede. No sé si le está funcionando. Recuerda que tenemos que hacer ejercicios de rehabilitación, mover sus extremidades para que no pierda fuerza, para que sus mismos músculos no se debiliten y te sea a ti más difícil moverla, para que no esté rígida como normalmente había estado. Los ejercicios sí nos van a servir. Déjame descubrirla para poder realizar mejor. Hay sitios que me importan mucho en mi paciente, sobre todo las partes que tienen que ver con lo que te he dicho con las salientes óseas. Lugares donde más fácilmente se puede llegar mi paciente es en la parte posterior o en la región del sacro, que es uno de los huesos propios de la columna vertebral. Otro más son esas salientes óseas, mira. Estas crestas habitualmente pueden ulcerarse con mucha facilidad. Igual también en la parte intermedia, aquí donde se unen las rodillas, en los maleolos y en la parte posterior, es decir, en los talones. Aparentemente no tiene ninguna complicación ahora, creo que la has tenido muy bien, te felicito en esa parte. Creo que ya venciste el miedo a acercarte a tu paciente, tocarlo, conocerlo. Y eso habla muy bien, no hay ninguna úlcera, te felicito en esa parte. Es algo que a mí como médico me interesa mucho, que tú sepas de tu paciente, que no tengas miedo y que te acerques a él, que lo conozcas y que sepas qué cosas están bien y cuáles son las variaciones que no lo están. Déjame volver a vestir. A ver, Sí, por favor. sí. Sí, porque si no se va a jalar. Voy a indicarte los medicamentos que ya habíamos establecido. Voy nuevamente a hacerte tu receta. Ya sabes que puedes ir al centro de salud a canjearlos. En tu caso que tienes seguro popular, este mismo tiene la ventaja de que tú puedes obtener los medicamentos de forma gratuita. Así también, si en algún momento Nancy necesitara estudios de laboratorio, nosotros los pudiéramos solicitar, mismos que se van a realizar de forma gratuita. Sabes que esto es sin ningún costo. Ajá. En algún momento que tuviéramos alguna complicación con nuestro paciente, tenemos la oportunidad de referirla a un segundo nivel o bien solicitar interconsulta con algún médico especialista. Está bien, doctor. Nosotros en Cuauhtémoc tenemos la posibilidad de solicitar intervenciones por parte de médicos especialistas, tales como pediatras, ortopedistas, ginecólogos, cardiólogos. En dado caso que el paciente así lo meritara, nosotros podemos pedir alguna interconsulta y igual de forma gratuita se brindaría la atención para que ni a ti ni a tu pequeñita les remunera algún gasto. Ok, doctor. Pero ahorita yo creo que es suficiente. Muy bien. Porque ha estado bien. Bueno, si quieres pasamos, voy a hacerte tu receta. Sí. Esas son la cantidad en mililitros que debes de darle, la periodicidad, es decir, cada que se lo tienes que dar y por cuántos días. Te sugiero que vayas a la farmacia donde te van a canjear la receta sin ningún costo, ya que tú estás afiliada a un programa de atención médica que es gratuita. Si tuvieras algún problema me avisas, o en caso de que así ocurriera me avisas para solucionar de inmediato esta situación. Ok, gracias. Las dificultades que mayormente hemos tenido con los pacientes es el acceso a los domicilios de cada uno. Hay pacientes que
por su propia condición viven en zonas de marginación. Algunos pacientes el acceso es muy difícil, hay pacientes que viven en un quinto piso, hay pacientes que inclusive viven en bodegas, hay pacientes que hemos encontrado en campamentos, aquí mismo en la delegación. Las mayores dificultades a las cuales nos hemos enfrentado es al abandono de los propios pacientes. Hemos tenido pacientes que cuentan con familiares pero que no prestan el cuidado necesario para ellos. Hay hijos que abandonan a los propios pacientes y que bien pudieran atenderles, no lo hacen. Y esto dificulta la atención y los planes que nosotros tenemos para ellos. A veces el propio paciente tiene que cuidarse a sí mismo o hay adultos mayores cuidando a otros adultos mayores para los cuales no puedes pedir algo en especial porque es ya para ellos muy difícil lograrlo. Me inspira la parte médica, el servicio que nosotros tenemos que dar a la comunidad. Desde que inicié la carrera hubo un caso que me marcó mucho y era la atención que le brindaba una mamá a una de sus hijos. No importando las condiciones, la mamá estaba al pendiente del mismo hijo que estaba enfermo. Y así también estos hijos que muchas veces tienen abandonados a los pacientes cuando no recuerdan que en un inicio fueron cuidados por sus padres. Este programa me quedó excelente porque, haz de cuenta, yo sacarla de una institución como lo es el infantil Federico Gómez, o sea, ya a mí se me acababa la vida. Yo decía, ¿qué voy a hacer cuando ella se me ponga tan mala? Que fue parte de su vida y yo creo ha sido la mitad. Yo decía, ¿qué voy a hacer con ella? ¿A dónde voy a ir? Y yo le decía al doctor, ¿pero qué hago con ella? Es que ella es como una niña, ¿a dónde la llevo? O sea, un hospital como el General, por ejemplo, le queda grande. Esto, o sea, yo decía ay, ¿qué voy a hacer yo con mi hija ahí? O sea, nada que ver. Entonces, ya cuando yo empecé a ver, aparte de todo, yo creo que son los médicos, ¿no? Porque su médico es muy familiar. O sea, no es nada más aquí el médico que llega a ver qué tiene. O sea, no. Sino que se nota que cuando alguien se preocupa de que sí, o sea, yo siento que sí hay un vínculo de cariño, ¿no? Porque el hecho de ver a una persona cada mes, yo supongo que sí debe de crear algún vínculo de cariño. Y él lo hace así. O sea, es una persona muy humana. Como que sí se pone del otro lado, no nada más de que como que llego y doy mi consulta y adiós y ahí está todo. O sea, no es de esa forma. O sea, sí ha tenido una atención íntegra. Y luego yo, es que no puede hacer del baño, está estreñido, no te preocupes, mira, dale esto, ve esto. O sea, siempre pendiente. Particularmente para el programa El Médico en tu Casa, tenemos un equipo especializado para recabar orientación y referir a pacientes que requieran que un médico pueda visitarlos en su domicilio. Les recordamos que el número de atención es el 5132-0909 y estamos para servirles las 24 horas, los 365 días del año. En esta línea van a poder encontrar un trato cálido, un trato amistoso. Nuestro compromiso es brindarles calidez y calidad en cada atención.